Titulares: Academia de Medicina apoya medidas para prevenir viruela del mono en Venezuela. Venezuela espera que X presente documentos de sus operaciones en el país. Aruba renovó prohibición de vuelos desde y hasta Venezuela. Continúa búsqueda de desaparecidos tras naufragio en Italia. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda y tiene el placer de acompañarles en esta nueva emisión Joseph García. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. Academia de Medicina apoya medidas para prevenir viruela del mono en Venezuela. Tras ser declarada como una emergencia sanitaria internacional, la Academia Nacional de Medicina apoya las medidas de control anunciadas por el Ejecutivo Nacional con el fin de controlar puertos, aeropuertos y fronteras terrestres para verificar la condición de salud de quienes ingresan a Venezuela. Así lo indicó el presidente de la Academia, Uniades Urbina. En el marco de tales declaraciones, el especialista instó a la población a aplicar medidas preventivas como el lavado de manos y acudir a los centros de salud en el caso de presentar algún tipo de sintomatología, destacando que esta es una enfermedad viral que puede ser confundida con la gripe o dengue. Sin embargo, la afección tiene como característica principal una erupción en la piel que puede ser contagiosa y que no desaparece hasta que el paciente se haya curado. Las autoridades venezolanas aprobaron la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, que tendrá competencia para prevenir usos delictivos de las tecnologías de la comunicación. El decreto especifica que este consejo también se encargará de asesorar al presidente de la República y al Consejo de Defensa sobre la elaboración de la política nacional en cuanto a la ciberseguridad. Además, el Consejo Nacional de Ciberseguridad tendrá la obligación de elevar propuestas de regulaciones, leyes y reglamentos en materia de prevención de usos de tecnologías para la comunicación e información con fines delictivos. El Consejo deberá formular propuestas y recomendaciones sobre la política de ciberseguridad del Estado que representen los intereses y objetivos del país. Tendrá que llevar a cabo una valoración continua de los riesgos y amenazas, impulsar la conformación de una red de vigilancia para evitar delitos informáticos transfronterizos y constituir comités de trabajos de emergencia. El artículo 3 de la Gaceta detalla que el Consejo estará conformado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro para la Defensa Vladimir Padrino López, la ministra para la Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez, el ministro para Relaciones Exteriores Iván Gil y el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Remigio Ceballos. El viceministro de Asuntos Penitenciarios de Venezuela fue detenido durante un procedimiento de la denominada Operación Tuntún, impulsada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En la operación también fueron detenidos 10 funcionarios, de los cuales 7 eran custodios del Centro Penitenciario El Rodeo II y fueron señalados de tener órdenes de liberar a algunos presos para que salieran a protagonizar hechos de violencia en Venezuela. El viceministro de Asuntos Penitenciarios, Kevin Ávila, está bajo custodia de la DGCIM, a quien han interrogado respecto a los planes de liberación de los reos. Entre los detenidos también figuran el director general de Seguridad y Custodia y el director general de Establecimientos Penitenciarios. Los funcionarios detenidos fueron delatados por Luis Yáñez, PRAN del Rodeo II. Autoridades de Venezuela esperan que representantes de la red social X presenten documentos para revisar sus operaciones en el país. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Yáñez, explicó que los recaudos solicitados por el presidente de la República, Nicolás Maduro, al dueño de la plataforma, Elon Musk, incluyen la presentación formal de la junta directiva de la empresa, con una persona encargada que designe o informe. En caso que ya exista, el representante de X en Venezuela debe hacerse responsable, aceptando las leyes nacionales y hacer uso legal de la plataforma.
Pasados más de 10 días, se mantiene el bloqueo a la red social, luego que el mandatario nacional anunciara una suspensión temporal de la plataforma por promover el fascismo y la violencia en el país. El titular de la cartera aseguró que la gente empezará a usar nuevas redes sociales, quien destacó el poder y alcance de las plataformas creadas en China. Observatorio Electoral aseguró que Tribunal Supremo de Justicia usurpa funciones del CNE. El director del Observatorio Electoral venezolano, Luis Lander, enfatizó que la Sala Electoral del TCJ no tiene competencia para efectuar el peritaje de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio, dado que esta función debe ser ejecutada por el Consejo Nacional Electoral, enfatizando que el organismo debe actuar solo en caso de solicitar una impugnación de dicho proceso electoral. Lander recalcó que el ente rector informó sobre la victoria del actual mandatario Nicolás Maduro, pero aún no ha presentado las actas correspondientes, por lo que a su juicio no se han cumplido los procedimientos que dictamina la ley, como la realización de las auditorías tras las elecciones, entre otros aspectos, asegurando que esto genera desconfianza. Por otra parte, señaló que se desconoce el contenido del recurso de amparo introducido por el mandatario nacional el pasado 31 de julio. En tal sentido, señaló que los partidos participantes en la contienda esperan la validación de los resultados. Aruba renovó prohibición de vuelos desde y hasta Venezuela. La extensión de prohibición de vuelos comerciales de pasajeros, carga y aviación comercial desde y hasta Venezuela fue extendida hasta el próximo 17 de noviembre, tras llevarse a cabo una medida de renovación de 3 meses, según la información suministrada por las autoridades de aeronáutica de la isla de Aruba. Es importante señalar que la suspensión de conexiones con Venezuela fue dada en 2019 y por ello Aruba solicitó al país la apertura de su frontera marítima en 2023, si se cumplían algunas condiciones y acuerdos provistos por la Embajada de Países Bajos en Venezuela. Instituto Nacional de Transporte Terrestre de Venezuela presentó el nuevo formato de licencia para conducir, que posee elementos de seguridad y un diseño con aval internacional. El documento elaborado con policarbonato de 7 capas ofrece una mayor durabilidad y resistencia, además que cuenta con hologramas de seguridad, un chip que permite su activación y un código QR, donde se reflejará toda la información del conductor, incluyendo datos personales, información médica y cuántos vehículos posee. El diseño está adaptado a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional para que la identificación no se pueda falsificar y no puedan ser sustituidas. Este nuevo formato permitirá que los convenios internacionales de canje de licencias sean renovados y los venezolanos en el extranjero puedan transitar en sus países de residencia. La licencia de conducir actual seguirá teniendo validez hasta que su fecha de vencimiento lo indique. Está previsto que el organismo de transporte realice varios operativos especiales en lo que queda del año, para que la mayoría de los conductores realicen el cambio con celeridad. Expertos advierten que las temperaturas en Venezuela seguirán incrementando debido a la declinación solar. El meteorólogo Luis Vargas indicó que esto se debe a que las lluvias no serán tan frecuentes y generalizadas, lo cual ayudaría a atenuar el calor en el país. Pese a que se sentirá un habitual incremento de la temperatura durante los meses de agosto y septiembre, el experto aseguró que no se prevén valores tan extremos como los registrados en el año 2023, año que según la NASA fue el más caluroso de la historia. Entre los meses de marzo y mayo en el país se registró la peor ola de calor jamás sentida en la última década, donde la variación fue entre 1 y 4 grados Celsius por encima del promedio, debido a las consecuencias del cambio climático y del paso del fenómeno El Niño y la Niña. Entre los meses de marzo y mayo en el país se registró la peor ola de calor jamás sentida en la última década, donde la variación fue entre 1 y 4 grados Celsius por encima del promedio, debido a las consecuencias del cambio climático y del paso del fenómeno El Niño y la Niña. En Italia continúan las labores para encontrar a los desaparecidos tras el naufragio de un yate. Primer vuelo de repatriación salió de Panamá con 30 colombianos que ingresaron por el Darién
y Hamás calificó como golpe de Estado la propuesta más reciente sobre un alto al fuego en Gaza. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 Noticias que debes saber. Los buzos italianos lograron abrir una vía de acceso al velero hundido frente a las costas de Sicilia para buscar en su interior a los 6 desaparecidos por el naufragio, entre ellos el magnate británico Mike Lynch. En el momento de la tragedia, el velero llevaba 22 personas a bordo, 10 tripulantes y 12 pasajeros. 15 de ellos pudieron salvarse, incluyendo una niña de 1 año y su madre de 35. La única víctima mortal confirmada es el cocinero del yate, de quien se sabe es de nacionalidad francesa, mientras que el dueño del yate, su hija, su abogado y 3 personas más siguen desaparecidos. El primer vuelo de repatriación de migrantes irregulares financiado por Estados Unidos despegó esta semana de Panamá con destino hacia Colombia. El vuelo, que tiene como destino final la ciudad de Medellín, transporta a 30 ciudadanos colombianos que cruzaron la frontera a través de la selva del Darién y que cuentan con antecedentes legales. Panamá y Estados Unidos habían firmado un acuerdo para devolver a migrantes que atraviesen el Darién debido a la crisis por el flujo migratorio en la que más de 225.000 personas han cruzado este año, de acuerdo con los datos panameños. El grupo islamista Hamás calificó como un golpe de Estado la última propuesta para un alto al fuego en Gaza, ya que no incluye 2 de sus principales demandas previamente recogidas, que serían un alto al fuego integral en la franja y la retirada del ejército israelí del enclave. Hamás calificó como engañosas y sesgadas las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que el grupo se está alejando de la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Esta nueva propuesta de una posible tregua en la Franja de Gaza fue creada por Estados Unidos y aceptada por Israel, de acuerdo con fuentes de la Casa Blanca. El director de la Organización Mundial de la Salud en Europa trató de enviar un mensaje de tranquilidad sobre el nuevo brote de Mpox, también conocida como la viruela del mono, al afirmar que este virus no es como el COVID. El funcionario explicó que el Mpox se transmite principalmente a través del contacto de piel con piel, que presenta lesiones de Mpox incluidas. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud también enfatizó que el uso de mascarillas no es obligatorio para prevenir la viruela, ya que el contagio es de piel a piel. El empresario Elon Musk respondió a la oferta del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, de ser parte de su equipo en la administración en caso de que gane las elecciones, a lo que el empresario afirmó que está dispuesto a servir. Trump declaró que de ser elegido para el segundo mandato como presidente de Estados Unidos, ofrecería a Musk un puesto en su gabinete para que trabaje como asesor. De esta manera, nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión llega a ustedes gracias a Un cangusalto de diversión para toda la familia. Vive la emoción de Canguro Parque. Nos encontramos en el Centro Comercial Don Blas, San Antonio de los Altos. Alcaldía de Los Arias, todo por San Antonio. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.